Vamos a empezar con la paracha número 21, la paracha Ki Tisa, cuando tomes Ki Tisa, y esa la encontramos allí en Shemot, capítulo 30, verso 11 hasta el 34, 35. ¿Sí? Allí entonces encontramos la porción o la sidra para este día precioso de Shabbat. He querido compartir con ustedes un material muy interesante, ¿verdad? Me pareció muy interesante, muy novedoso, de el Rav Jonathan Sacks. Yo creo que a ustedes le he compartido muchas veces acerca de partes de lo que él habla acerca de las parashot. Me gusta mucho, ¿verdad? Ver lo que él allí explica y pues sustraigo bastante de él porque me parece muy, muy relevante, muy aplicable para nuestras vidas. Entonces, él habla acerca aquí de un tema muy interesante y es acerca de dos encuentros religiosos, ¿sí? Dos encuentros religiosos, así es como él lo titula, ¿sí? Y yo quiero pues compartir algunas apartes y añadir enriquecer pues esto con otros conceptos más que podemos encontrar en esta paracha. Como ustedes bien saben, cuando ustedes leyeron la paracha, aquí encontramos nosotros dos tablas, prácticamente dos tablas encontramos nosotros que el Eterno eh, le entrega y manda a hacer, ¿no? En esta paracha. Antes, las primeras fueron entregadas directamente por Hashem, ¿sí? Fueron elaboradas y entregadas por Hashem. Y la segunda, después del Het Haigel, del pecado del becerro de oro, ya Moshe las elabora, ¿sí? Entonces, dice la escritura así, las tablas eran obra del Eterno, y la escritura era la escritura del Eterno, grabadas sobre las tablas. Esas fueron las primeras. Entonces podríamos decir que revestían una santidad, una pureza, mejor dicho, algo pues, totalmente fuera de serie, ¿no? ¿Sí? Y esas fueron las que quebraron, esas fueron las que Moshe agarró y quebró una vez que vio allí el pecado del becerro de oro. Y podríamos decir que estos fueron los objetos más sagrados de la historia del pueblo, ¿verdad? Hasta el final, sí, hasta el comienzo y hasta el final. Sí, esto ha sido lo más sagrado, de que el Eterno haya hecho estas tablas y haya puesto allí su escritura, esto podríamos decir es lo más sagrado. Sin embargo, vemos nosotros aquí que en unas pocas horas estaban quebradas, ¿no? Que Moshe cuando vio allí lo del becerro de oro, él se llenó pues obviamente también de ira y las arrojó, ¿verdad?, al suelo y las quebró, viendo a los israelitas bailando en torno al becerro de oro, fiestando, ¿no? Gritando y todo el mundo alegre. Entonces esto lo indignó a él, lo llenó de celo, podríamos decir un celo santo, un celo cadoso, y agarró y las quebró. Y las segundas tablas, dice allí que Moshe las bajó el 10 de Tisri, más o menos dicen nuestros sabios, y eso fue obviamente el resultado de esa prolongada súplica que él hizo ante Hashem, ¿no? Para que perdonara al pueblo de Israel por el pecado del becerro de oro. Y entonces, pues obviamente allí, el 10 de Tisri, el Eterno perdona al pueblo, y este evento histórico, pues, es lo que subyace a Yom Kippur, ¿no? A Yom Kippur allí. Es un día, obviamente, marcado perpetuamente como momento de favor, ¿verdad? Y perdón y reconciliación entre el Eterno y el pueblo judío, ¿no? Las segundas tablas eran diferentes, porque ellas no eran completamente la obra del Eterno, ¿sí? Las primeras el Eterno las elaboró, las hizo, las escribió, las esculpió y listo. En esta no. Sí, en las segundas tablas nosotros sabemos allí que allí dice la escritura, talla para ti 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Entonces ya vemos aquí que ya Moshe toma parte en esto, ¿sí? O sea, él ya diseña las nuevas tablas, ¿verdad? Y las lleva, las sube con él al monte para que allí otra vez fueran grabadas por Hashem. Entonces aquí encontramos nosotros como una paradoja, ¿no? Las primeras tablas creadas completamente por el Eterno no permanecieron intactas. Las segundas tablas, o sea, la obra conjunta entre el Eterno y Moshe, sí lo hicieron, ¿sí?
Entonces vemos allí una paradoja y esto tiene enseñanzas, o sea, esto es una enseñanza muy especial y por eso yo quise traer estas notas y compartirla con ustedes, ¿no? Sí, entonces vemos allí que en las segundas tablas la obra es conjunta, ¿no? ¿Conjunta de quién? Del Eterno con Moshe, ¿sí? Porque entre Moshe y el Eterno la hicieron. Moshe las labra, las lleva, pero Hashem viene y las esculpe, ¿verdad? Con sus letras. Y sin duda, pues yo creo, ¿no? Debió haber sido al revés, ¿no? O sea, mientras que las primeras tablas revestían mucha santidad, debieron haber sido eternas, ¿sí? Porque Dios mismo las hizo, el Eterno mismo las hizo, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué el objeto más sagrado se quebró mientras que el menos sagrado permaneció intacto? ¿Mm? Podríamos preguntarnos eso, una pregunta muy válida, ¿sí? ¿Por qué lo más sagrado se quebró en unas cuantas horas y por qué lo hecho, ¿verdad? Entre el hombre y el Eterno permaneció? ¿Mm? Entonces, obviamente esto no es como pudiera llegar a ser, ¿verdad? Una pregunta específica en relación a las dos tablas. Aquí hay algo más, ¿sí? Aquí hay algo más interno, algo que más queremos entender mucho más, ¿no? Y de hecho es un ejemplo muy fuerte de un principio fundamental de la espiritualidad de nuestro pueblo, ¿sí? De la espiritualidad judía, ¿sí? Eso es un ejemplo muy fuerte de un principio fundamental. Vamos entonces a ver este principio fundamental, ¿no? De la espiritualidad judía, podríamos decir. Dicen los místicos judíos que distinguen entre dos clases de encuentro divino humano. Sí, o sea que hay dos clases de encuentro divino humano. Y a uno lo llaman Itaruta de Leila y al otro Itaruta de Letatá, ¿sí? Un despertar desde arriba y un despertar desde abajo. Es así, eso es lo que hablan los místicos judíos, ¿no? Que hay un despertar desde arriba y un despertar desde abajo. Entonces, con estos conceptos vamos a tratar de entender por qué las segundas tablas permanecieron mientras que las primeras tablas no permanecieron. Entonces, en lo que se llama Itaruta de Leilá, ¿sí? Esto es iniciado por el Eterno, ¿sí? Esto es iniciado por el Eterno. Y el segundo, y Taruta de Letatá, es por la humanidad, ¿sí? El segundo es por la humanidad, ¿no? Entonces, un despertar de arriba es espectacular, obviamente, es algo sobrecogedor, sobrenatural, ¿no? ¿Sí? Es un evento que estalla a través de las cadenas de la casualidad, ¿sí? En otras ocasiones, podríamos decir, limitan lo natural, o sea, es una cosa soberana del Eterno y ahí no hay más nada que hacer, o sea, el Eterno se revela y pare de contar. El hombre no tiene parte ni nada y simplemente el hombre puede quedar asombrado, extasiado, atemorizado, puede quedar impactado y ya. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando el Eterno, ¿verdad? Se da o se manifiesta o se da a conocer. ¿Mm? Pero un despertar desde abajo, pues obviamente no es grandioso. Es como un gesto humano y demasiado humano. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es un despertar desde abajo. Pero entonces vamos a establecer aquí la diferencia entre ellos. ¿Sí? Uh, vamos a ver entonces en la dirección opuesta, vamos a ver esto. Un despertar desde arriba puede cambiar el orden natural, ¿sí? O sea, puede cambiar el orden natural. Una manifestación de arriba puede cambiar el orden natural. Por ejemplo, lo que pasó en el Yansú. Se abrió, ¿verdad? El mar, pero ¿cómo es posible que un mar se abra y deje un camino, ¿verdad? En seco para poder pasar. Es algo sobrenatural. O sea, cambió un orden natural. ¿Cuál es el orden natural? Que las aguas se permanezcan allí, ¿verdad? En forma horizontal y se muevan allí en forma horizontal, pero que se abra, ¿sí? Que en forma vertical se hagan paredes, eso ya es algo sobrenatural, ¿sí? O que venga y se pare el sol y la luna, como hizo Yehoshua cuando estaba peleando allá, ¿verdad? En Gabaón. Entonces, se paró el sol, se paró la luna y no hubo ni un día como ese que fue muy largo hasta que él exterminó a sus enemigos. Entonces, eso fue algo sobrenatural. ¿Mm?
cambió el orden natural de las cosas. El orden natural es que el día hubiera seguido declinando y listo, eso es normal, pero entonces se paró todo. Entonces esto fue un cambio de lo natural, ¿sí? Pero eso no cambió la naturaleza humana. Entonces tenemos que entender que estas cosas que hace el Eterno, ¿verdad? Que nos asombra, que de pronto nos puede llevar a tener temor, a tener, ¿verdad? Una revelación así espontánea y magnífica, ¿verdad? Eh, no es que cambie nuestra naturaleza humana, ¿sí? Eso no cambia nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque no requiere ningún esfuerzo sobre, por decir así, humano. Aquí es la intervención divina y ya, ¿sí? Pero no requirió de ningún esfuerzo humano. Aquellos a quienes les ocurre son pasivos, o sea, están ahí, el Eterno actúa y son pasivos, ¿sí? Mientras, obviamente, dura eso, entonces es sobrecogedor, ¿no? Pero solo mientras dura. Posteriormente la gente regresa, obviamente, a donde estaba antes, a la normalidad y todo, ya listo, pasó, sí, fue una experiencia maravillosa, sobrenatural, listo, ya, y eso fue todo. Ahora, en contraste, un despertar desde abajo deja una huella permanente. Entonces, ahí encontramos la gran diferencia. Un despertar desde abajo deja una huella permanente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es que los seres humanos toman la iniciativa. Y entonces, por eso, porque toman la iniciativa, algo en ellos cambia. ¿Sí? Entonces, cuando el despertar es desde abajo es porque el ser humano toma la iniciativa y entonces, por eso, algo en ellos cambia, se transforma. ¿Sí? Entonces, debemos entender muy bien eso. Algo sucede en la vida de uno. Los horizontes de posibilidades se extienden, ¿sí? Ahora se sabe que se es capaz de lograr grandes cosas, ¿sí? Y saben que si lo hicieron una vez, pueden volverse a hacer otra vez, o sea, se pueden volver a hacer, ¿sí? Pero eso es cuando el despertar viene de abajo, cuando el hombre toma participación en eso, ¿sí? Cuando pone de su esfuerzo, de su energía, ¿sí? Un despertar de arriba transforma temporalmente el mundo externo. Un despertar desde abajo transforma permanentemente nuestro mundo interno. El primero puede cambiar el universo. El segundo nos cambia a nosotros. El segundo nos cambia a nosotros. O sea que esto es muy importante que lo entendamos de esta manera. ¿Okay? Y para ello, pues obviamente tenemos que tomar ejemplos, o sea, tenemos que sacar ejemplos en las escrituras y a eso vamos, ¿sí? Vamos a ver cómo soportamos esto con las escrituras, con las experiencias que vemos nosotros en las escrituras. Por ejemplo, vamos a citar aquí dos. Antes de la partición, ¿verdad?, del Yansú o el Mar Rojo, ¿qué pasó? Los israelitas tuvieron que enfrentar a sus enemigos, ¿sí? Acuérdense que los egipcios fueron a perseguirlos y ellos se vieron perseguidos y ya alcanzados por los egipcios, ¿sí? Y entonces, esa es una parte, ¿no? Pero después de este evento, vinieron también un enfrentamiento que tuvieron ellos que hacer ya personalmente y fueron con los amalequitas o amalecitas, ¿no? Entonces, aquí la diferencia es total. ¿Sí? Vamos a ver esos dos encuentros. Uno con los egipcios, ¿sí? Lo que se iba a gestar con los egipcios, ¿verdad? Y otro con lo que pasó con los amalecitas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo comparamos todo esto. Y obviamente aquí la diferencia es total. Entonces, antes del Mar Rojo, los israelitas se les ordenó que no hacer nada. Así, se les ordenó no hacer nada. Venían ese semejante ejército, ¿verdad? Armado hasta los dientes, ya alcanzando al pueblo. Y entonces, ¿cuál fue la orden? No hagan nada. Quédense quietecitos. ¿Sí? Manténganse quietos y verán la salvación que el Eterno hará hoy por ustedes. El Eterno peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Es lo que nos dice Shemo 14, 13 al 14. ¿Sí? Entonces, vemos allí, sí, una guerra, claro, evidente. Un enfrentamiento, sí, evidente, pero ¿qué se le dice al pueblo? Quédense quietos. No hagan nada.
y van a ver ustedes la salvación que va a ser el Eterno. ¿Sí? Sin embargo, al enfrentar a los amalecitas, ¿verdad? A los israelitas se les dice, ustedes tienen que luchar. ¿Sí? Y es cuando Moshe le dice a Yehoshua o a Josué, escoge hombres y sal, combate a Amalek. Ahí lo encontramos nosotros, ¿verdad? En el 17.9. Echamos 17.9. Entonces, podemos decir que lo primero fue un despertar de arriba. Fue intervención total divina. Y lo segundo fue un despertar desde abajo, ¿no? Y vemos nosotros la diferencia palpable. Cuando seguimos la narrativa de la Torá, allí encontramos una diferencia bastante palpable. 3 días después de la partición del Yansuf, el mayor de todos los milagros, los israelitas volvieron a quejarse, ¿verdad? Que no había comida ni había agua. ¿Se ve lo que pasa? Entonces, cuando el despertar es de arriba, cuando Dios interviene y hace todo por nosotros, entonces, ¿qué pasa? Viene la queja. No hay agua, no hay comida. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Verdad? Porque Dios lo está haciendo todo, ¿no? Ahora, después de la guerra de los amalecitas, o sea, cuando se enfrentó el pueblo a los amalecitas, dice aquí, ¿verdad? O ustedes leen allí la narrativa y entonces, ¿qué sucede? Nunca se quejaron al enfrentar un conflicto. La única excepción fue cuando llegaron los espías con el mal informe, ¿sí? Después de haber ido a la tierra prometida y haber traído ese informe negativo de la tierra. Esa fue la única excepción. Sin embargo, ya no hubo más quejas, ¿no? Y allí, pues obviamente el pueblo pues, perdió la esperanza ante semejante informe, ¿no? Entonces, ellos obviamente perdieron sus esperanzas ante esos testimonios, o sea, creyeron a esos testimonios de esos espías, pero no ante la perspectiva de la batalla inmediata, ¿no? Ellos sabían que podían librar una batalla y de hecho, acuérdense ustedes que algunos porfiaron y se fueron a pelear y fueron vencidos. ¿Por qué? Porque el Eterno ya no estaba con ellos. Ya el Eterno había dictado sentencia. Ustedes se quedarán aquí 40 años entonces. ¿Le creen a estos espías? Entonces se quedan aquí 40 años. Entonces, aquí es importante que recordemos esto. Las batallas que libran por nosotros no nos hace cambiar. Las batallas que peleamos nos permiten cambiar. Entonces, por eso muchas veces, pues, uno muchas veces trata de arreglarle hasta la vida a los hijos, ¿no? Sí, de arreglarle y esto y componerles y todo, y que ellos no sufran, no luchen, ¿verdad? Y uno trata de acomodarles todo. Mal hecho, no van a cambiar. No van a cambiar, ¿sí? Pero las batallas que ellos mismos luchan, las cosas que ellos mismos logran, el sacrificio que ellos le ponen, el empeño que ellos le ponen a las cosas, eso sí los hace cambiar. Y a veces como padres pecamos. Pecamos tratando de resolverle a los hijos todo. No. Llega el punto en que tiene que la naturaleza enseñarles, la vida enseñarles, el mundo enseñarles. ¿Sí? El deber de uno es orientarles, guiarles, ayudarles, ¿verdad? Criarlos bien, darles buenas bases, buena moral, ¿sí? Buena espiritualidad. Y ya, bueno, ya el mundo y el Eterno se encargará del resto. Pero cuando estamos nosotros allí sobreprotegiendo, cuidando y arreglándoles y componiéndoles y todo eso, no van a valorar absolutamente nada. Pero cuando ellos luchan por sus intereses, sus deseos y todo eso, eso los transforma, eso los cambia. ¿Sí? Eso los hacen personas que se aman a sí mismos, personas que saben que tienen un potencial y que pueden salir adelante, ¿sí? Ellos mismos. Entonces, vuelvo y repito, las batallas que libran por nosotros no nos hacen cambiar. Las batallas que peleamos nos permiten cambiar. El segundo ejemplo, vamos a ver el segundo ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver. Yo les dije que 2 ejemplos. Y son ejemplos que están ahí en las escrituras, ¿no? El segundo ejemplo, el monte Sinaí y el tabernáculo. ¿Qué representa eso? Ya vimos nosotros en la paracha anterior, ¿verdad? Como les expliqué, que el Sinaí se trasladó como al tabernáculo, porque en el Sinaí estaba la presencia divina. ¿Y qué sucedió cuando se hace el tabernáculo? El tabernáculo empieza a ¿qué? Perdón, la presencia divina ya habita ahí, está en medio del tabernáculo, desciende ahí al tabernáculo. Entonces, la Torá habla sobre estas 2 revelaciones de la gloria del Eterno,
casi en términos idénticos, ¿no? La gloria del Eterno se posó sobre la montaña de Sinaí. Ya nosotros vimos ese relato ahí en Shemó 20, ¿verdad? ¿Sí? Y la nube la cubrió durante 6 días. Y dice allí, y el Eterno llamó a Moshe en el 7º día desde el interior de la nube. O sea, qué espectáculo tan tremendo. Acuérdense ustedes, el shofar sonando cada vez más fuerte, allí las nubes cubriendo todo, Har Sinaí, temblando todo, el fuego que descendió. Bueno, eso es un espectáculo que asombró a todos. Todos estaban temblando, todos estaban, ¿verdad?, asustados. ¿Sí? Y entonces eso sucede allí. Pero cuando se elabora la tienda, cuando se elabora el Mizcán, ¿sí?, o el tabernáculo, dice allí que la gloria del Eterno, ¿qué pasó? Llenó el tabernáculo. Llegó allí. Entonces vamos a ver la gran diferencia de esto, ¿sí? Y la diferencia, obviamente, entre ellas fue que la santidad del monte Sinaí fue momentánea, mientras que la del Mizcán fue permanente, por lo menos hasta que fue construido el primer templo, más tarde, siglos más tarde, ¿sí? Pero esa es la gran diferencia. Lo del Sinaí fue temporal, ¿sí? Fue por días allí, eso es todo. Pero lo del Mizcán, o del tabernáculo, ¿verdad?, fue permanente, entre tanto se construyó el primer templo. ¿Ok? La revelación del Sinaí entonces fue un despertar ¿desde dónde? Desde arriba. El Eterno se revela. El Eterno llegó y se reveló, ¿no? Eso fue iniciado por el Eterno, ¿sí? Fue, podríamos decir, tan abrumador que el pueblo le dijo a Moshe, pero que el Eterno no hable con nosotros, no sea que muramos, vea. Eso le dijo el pueblo a Moshe, habla tú con el Eterno y después ven y háblanos, pero no hablemos nosotros porque vamos a morir aquí todos, ¿sí? Allí fue la intervención divina total, ¿sí? Y en contraste, obviamente, encontramos ahí el Mishkan, ¿sí? Implicó, ¿qué? Mucha labor humana, porque el Mishkan fue construido, obviamente, y allí todos participaron, ¿verdad? El pueblo participó con sus ofrendas, con sus joyas, con sus materiales, ¿verdad?, de metal, con las telas, etcétera, ¿sí? Con su manualidad, etcétera. Todo el mundo contribuyó, todo el mundo tuvo que ver con el Mishkan, ¿no? Entonces, vemos allí, ¿verdad?, que eso implicó mucha labor humana. Entonces, ellos prepararon, por decir así, la estructura del espacio que eventualmente llenaría la presencia divina. 40 días después de la revelación del Sinaí, vea, los israelitas, ¿qué hicieron? El becerro de oro. Pero después de construir el Mizcán, ¿sí?, no hubo más ídolos, ¿sí?, por lo menos hasta que entraron a la tierra. Pero entonces, vea la gran diferencia, ¿no? Claro, uno dice, pero mire, después de haber visto semejante gloria y todo eso, ¿cómo van a hacer el becerro? Uno dice, pero ¿cómo? Pues es porque hubo una revelación de arriba, no fue una cosa de aquí abajo. Sí, entonces esa es la gran diferencia. Cuando el Eterno se revela y todo eso, pues podemos permanecer impávidos, asombrados, temerosos, pero ¿qué? No cambia. O sea, no, muy poco cambia, pero cuando participa uno y cuando lucha uno, el cambio es evidente. ¿Sí? Ahí la transformación es evidente. Entonces, esta es la diferencia entre las cosas que hacen para nosotros y las cosas en las que participamos. Repito allí, esta es la diferencia entre las cosas que hacen para nosotros y las cosas en las que participamos. Las primeras nos cambian por un momento, claro, obviamente, algo así tan tremendo como Har Sinaí, ¿verdad? Una revelación, obviamente uno dice, queda uno impactado, pero por un momento. Las últimas nos cambian para toda la vida. Las últimas nos cambian para toda la vida. Y obviamente aquí también podemos hablar acerca de las primeras y las segundas tablas. Hubo gran diferencia aquí, ¿sí? En las primeras y las segundas tablas. Vamos a ver aquí entonces lo que nos dice la tradición. Dice que allí que cuando Moshe recibió las primeras tablas, solo recibió la Torah Shevitah, o sea, la Torah escrita, Torah Shevitah, ¿sí? Eso fue lo que recibió él cuando recibió las primeras tablas. Y en el momento de las segundas tablas recibió también, ¿verdad? Pero la Torah que Shebealpeh, o sea, la Torah que oral,
la Torah oral. Y entonces aquí hay un diálogo entre Rabí Yohanan, ¿verdad? Y dice así, dice Rabí Yohanan, Dios hizo un pacto con Israel solo por la ley oral, como está escrito, pues conforme al pi, o sea, a estas palabras, yo he hecho un pacto contigo y con Israel. Eso lo encontramos en Shemó 34:27, conforme a estas palabras, al pi, ¿sí? Yo he hecho un pacto contigo y con Israel. La diferencia entonces entre la Torah escrita y la Torah oral es, obviamente, profunda, ¿sí? La primera es la palabra del Eterno, sin contribución humana. O sea, lo que está escrito ahí, lo que el Eterno dictó y punto. Y de hecho, pues, uno puede leer la Torah escrita, ¿verdad? Pero uno necesita interpretar, uno necesita saber qué quiso decir el Eterno en ciertos pasajes, o cómo hay que elaborar ciertas cosas, ciertas ofrendas, o ciertos objetos, o ciertas prendas, y no tenemos esos detalles. Entonces se requiere allí, obviamente, ¿de qué? De la Torah oral, ¿sí? De lo que dice la tradición. ¿Mm? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? Entonces, la diferencia entre la Torah escrita y la Torah oral es bastante profunda. La primera es la palabra del Eterno, sin contribución humana. La segunda es una sociedad, ¿sí? La palabra del Eterno tal como es interpretada por la mente del hombre. O sea, ya entonces se requiere de una sociedad y por eso Moshe no solamente fue los primeros 40 días, ¿verdad? Allá, 40 noches delante del Eterno. Él fue 3 veces a Har Sinai. Nosotros sabemos que fueron 120 días en total para recibir los Aseret Adivro, las 10 proclamaciones nomás. No, también para recibir toda la Torah y la explicación de la misma. ¿Sí? Pero entonces para recibir la explicación de la misma implicó que él estuviera allí, que él le preguntara a Hashem, bueno, ¿y aquí cómo hago? ¿Y esto qué se hace? Acuérdense que allí se dice la escritura, haz todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. O sea que allí, claro, Moshe dijo, bueno, ya sé cómo hay que hacer la menorá, pero entonces, ¿cómo la hago? ¿De qué manera? Y sí, entonces todo eso se le fue explicando, se le fue mostrando, bueno, y aquí el kétore, ¿cómo hago, verdad? El incienso, esto y lo otro, bueno, usted haga esto, y o sea, todo se le entregó a Moshe, Moshe por eso se lo transmitió al pueblo. La Torá escrita y la Torá oral, ¿no? Que ya se le haya aumentado a la Torah oral y se le haya sacado más alajot y más cosas, ya eso es otra cosa. Pero a muchos se le dio también la explicación de la Torah escrita. ¿Sí? Entonces ahí entró en sociedad con el Eterno. Ahí entró en sociedad con el Eterno. ¿Sí? Y obviamente cualquier intento por reducir la Torah oral a la escritura confiando en la profecía o en la comunicación divina se equivoca respecto a su esencia natural como la sociedad, ¿verdad? Colaborativa entre Dios y el hombre, donde la revelación se encuentra con la interpretación. O sea que no podemos nosotros, sí, de manera así, como se dice, eh, básica, por decir así, de manera muy amateur, ¿sí? Coger la Torah escrita y tratar de entenderla así, tal cual, y esperar que Dios le revele a uno y le muestre a uno a ver cómo interpreto este pasaje, o qué hago, qué me invento. Eso no es así. Hay que acudir ya a la Torah oral que ya fue entregada y mirar allí qué fue lo que el Eterno quiso decir, ¿verdad? Y cómo explica ciertos pasajes. ¿Sí? Entonces, eso ya fue un trabajo que se hizo, se ha hecho y que se sigue haciendo. ¿Sí? Entonces, es algo entre el Eterno y el hombre. Tiene que haber allí algo entre el Eterno y el hombre, y por eso ha prevalecido hasta el día de hoy. ¿Mm? Por lo tanto, entonces, la diferencia entre las dos refleja precisamente la diferencia entre las primeras y las segundas tablas. Las primeras fueron divinas, las segundas fueron el resultado de una colaboración entre ¿qué? Lo divino y lo humano. Entonces, por eso se habla de dos Torahs, la Torah Shevitak, la Torah escrita, y la Torah Shevialpé, la Torah explicativa de la Torah escrita. ¿Mm? Entonces, esto nos ayuda a entender como una gloriosa ambigüedad, ¿no? La Torá dice que en el Sinaí los israelitas oyeron una voz grandiosa, Velo y Asaf. Sí, eso ahí dice en Deuteronomio 5:19. Sobre esta frase hay dos interpretaciones contradictorias. Una es que se trata de una voz grandiosa que nunca se volvió a escuchar. Y la otra dice que fue una voz grandiosa que no cesó, es decir,
una voz que siempre se volvió a escuchar. Ambas cosas son ciertas. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Lo que quiere decir aquí esto. Lo primero se refiere a la Torá escrita, que fue entregada una vez y nunca se repetirá. Y lo segundo se aplica a la Torá oral, cuyo estudio nunca ha cesado. ¿Sí? Nunca ha cesado. Entonces, no hay ninguna contradicción aquí. Parece que hubiera una contradicción, una ambigüedad, pero no. ¿Sí? Pues la Torá oral se sigue estudiando porque es la parte explicativa de la Torá escrita. Entonces, esto también nos puede ayudar a entender que solo después de las segundas tablas, y no de las primeras, cuando Moshe descendió de la montaña de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, atención a esto que esto es muy tremendo, muy hermoso, Moshe no sabía que la piel de su rostro se había vuelto resplandeciente al hablar con el Eterno. Al recibir las primeras tablas, Moshe fue pasivo, simplemente las recibió. En consecuencia, nada cambió de él, nada. Él bajó tal cual, ¿sí? Pero en las segundas tablas, donde sí tuvo que interactuar con el Eterno, preguntarle, y donde el Eterno le entregó prácticamente la Torá oral, ya todo cambió. Aún su rostro, su apariencia cambió. Su apariencia era resplandeciente, como dice allí en nuestro texto, ¿verdad? Con las segundas tablas fue activo. ¿Por qué? Porque estuvo allí interactuando con el Eterno. ¿Sí? La parte explicativa de la Torá escrita, ¿no? Tuvo parte para hacerlas incluso. Él esculpió la piedra en la que se grabarían las palabras. Por eso se convirtió en una persona diferente. Su rostro que brillaba cuando él, ¿verdad?, tomó parte también, ¿sí? Entonces, dentro del judaísmo, lo natural es más grande que lo sobrenatural. Sí, por eso, pues sí, claro, creemos en milagros, obviamente, pero imagínense, hay gente que va por los milagros y se le hizo el milagro y ya, gracias y listo. Y no, pero sí, se hizo el milagro, recibió la sanidad y todo eso, pero ¿qué pasó? Sí, la persona, ¿ahora qué va a hacer? Hay personas así que simplemente van por el vendaje, por la ñapa, ¿sí? Por la bendición y ya. Pero bueno, ¿y dónde está su participación? ¿Dónde está su esfuerzo por cambiar, por acercarse al Eterno? Sí, entonces, por eso se dice muchas veces que hay gente que tiene, me perdonan esta expresión, al Eterno como el bombero, ¿no? Que venga a apagar los incendios y ya. Y gracias y chao, te veo. ¿Sí? Y no es así. ¿Mm? Por eso se espera que una persona que quede liberada, por ejemplo, de espíritus malignos, persevere, ponga de su parte para que verdaderamente haya un cambio, ¿sí? Y la liberación se mantenga. Nuestro santo maestro le decía, a algunos le dijo, ¿verdad? Mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, pon de tu parte, de tu parte, o sea, arrepiéntete y sigue ahora derechito, no te pongas ahí a coquetear con el pecado, no, porque te puede venir algo peor. ¿Ah? Entonces, debemos entender esto, entender que lo natural es más grande que lo sobrenatural. ¿Sí? Creemos en los milagros, claro, pero no vivimos por los milagros, o sea, esperando, ¿no?, que el Eterno haga algo, no, es que nosotros tenemos que esforzarnos por cambiar, por realizar, por hacer las cosas que al Eterno le gusta, ¿verdad?, por cumplir sus mandamientos, o sea, tenemos que esa fe, ¿verdad?, sea una fe activa, sea una fe obediente, ¿sí? Y no solamente, pues, creer en los milagros y ya, no, o sea, creemos en los milagros, sí, pero no vivimos por los milagros, ¿de acuerdo? Entonces, en el judaísmo, lo natural es más grande que lo sobrenatural, en el sentido de que un despertar desde abajo tiene más fuerza para transformarnos y sus efectos son más duraderos que un despertar desde arriba. Es por eso que las segundas tablas sobrevivieron intactas, mientras que las primeras no. ¿Sí? La intervención divina altera la naturaleza, sí, claro que sí. Pero la iniciativa humana, nuestra relación con el Eterno, es lo que nos hace cambiar a nosotros mismos. Mis amados, que nuestro despertar sea aquí, desde abajo. Eso es lo que nos transforma, nuestra lucha, ¿verdad? Nuestra constancia, nuestra permanencia, nuestro deseo de aprender la verdad, nuestro deseo de acercarnos al Creador, ¿verdad? Y nuestro deseo de ir
comprendiendo e ir aplicando esa verdad, ir viviendo al nivel de esa verdad que se nos ha sido revelada. Eso es lo que transforma y cambia, ¿sí? Porque obviamente el Eterno puede hacer cualquier milagro y puede transformar la naturaleza y cambiar las cosas naturales de una forma sobrenatural y todo eso, pero eso no nos puede cambiar momentáneamente, pero no permanente. Lo que nos cambia permanente es ese despertar que tenemos nosotros aquí a nivel natural, de acercarnos a Él, de acercarnos a su verdad, de acercarnos a nuestro santo maestro, nuestro ejemplo, a seguir. Eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos cambia, el seguir sus pisadas, el seguir esa vida de servicio, el ayudar a los demás, el hacer más bien, buenas obras, el cumplir los misbod. Eso es lo que va transformando nuestro ser. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe en esta tarea que tenemos y que nuestro despertar siempre sea de aquí, de abajo, natural. Y si el Eterno quiere hacer, ¿verdad? O hacer algo sobrenatural o un milagro por nosotros, Baruch Hashem, Él se recibe, él lleva todos sus créditos, ¿verdad? Y toda la gloria, toda la honra, claro que sí. Pero nuestro esfuerzo es lo que el Eterno quiere ver de cada uno de nosotros. Mis amados, un gran abrazo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.